Sin más demora, Jaime Pintos es un consultor en materia de contratación pública que lleva muchísimos años, tiene mucha experiencia en este ámbito, es funcionario de carrera, ha aprobado 6 oposiciones. Eso la verdad es que me ha dejado traumatizada. Y bueno, ha sido mi profesor también, he tenido el privilegio de estudiar con él en el máster de contratación pública, ha sido todo un placer. Que lo recomendamos, por cierto. Y nada, y él va a hablar de la parte de los sistemas dinámicos de adquisición, la parte teórica práctica y un poquito, porque no tenemos mucho tiempo, de la parte de procedimiento simplificado y supersimplificado también como procedimientos de simplificación de la contratación pública. O no, no lo sé, no lo sé, yo todavía no lo tengo claro. Es un placer, la verdad, que Beatriz me haya invitado. Gracias por la presentación. Insisto, de verdad, muy a gusto siempre que vengo a esta casa. Bueno, efectivamente, mi ponencia versa sobre sistemas dinámicos de adquisición y otros procedimientos. Voy a intentar ceñirme al tiempo disponible. Es breve, ha sido acortado, ¿verdad?, por el día a día que siempre pasa en las jornadas, de manera que, bueno, pues lo que voy a dar son unas pinceladas muy concretas. Sí, voy a pasar por el procedimiento simplificado porque creo que, bueno, pues no podemos omitirlo del todo, ¿de acuerdo?, aún pese a la importancia de los sistemas dinámicos de adquisición, sobre los que luego hablaré, porque además, como Rocío, que me acompaña, va a tener la oportunidad de profundizar, bueno, pues es buena oportunidad para hablar sobre el procedimiento. 11 cosas voy a decir del procedimiento, 11, ¿vale?, concretas. Pueden ir tomando nota porque todas ellas son de un carácter eminentemente práctico. ¿Qué tipos contractuales son admitidos? Esto es una obviedad. Lo que voy a exponer es fruto, evidentemente, de un estudio y, bueno, pues son las conclusiones muchas veces también del mismo. Pues, evidentemente, como ya sabemos, están admitidas las obras, servicios y los suministros, así como los contratos mixtos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde viene la cuestión. Por tanto, no son admitidos en el procedimiento abierto simplificado ni los contratos de concesión de obra, ¿de acuerdo?, ni, evidentemente, los contratos de concesión de servicios. Solo suministros, servicios y obras y los contratos mixtos. Bien, ¿por qué esto de los contratos mixtos? Porque el segundo punto que voy a referir es la cuantía de los contratos, ¿de acuerdo? Referencia a los mixtos. Bien, la cuantía de los contratos en los procedimientos abiertos simplificados no nos plantea problemas si acudimos al artículo 159, que nos dice que el valor estimado debe de ser igual o inferior a 2 millones de euros para el caso de las obras, y a 100.000 euros en contratos de suministros y servicios. Pero donde tenemos que tener la salvedad y la atención es cuando tengamos un procedimiento abierto simplificado de un contrato mixto de obras, servicios o suministros. Recordemos que no puede ser una mezcla de los anteriores y, por tanto, no podemos utilizar este contrato mixto al que se le aplican las reglas del artículo 18 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto al régimen jurídico aplicable para, de algún modo, tergiversarlo. Esto lo que quiero decir es que un contrato mixto de servicios y suministros donde la prestación principal sea servicios no puede llegar a un valor estimado de 2 millones de euros propio de las obras. ¿Me explico? Por lo tanto, especial atención a este punto de carácter eminentemente práctico. Por lo tanto, definición clara del régimen jurídico, sino posibilidad de dar lugar a nulidad de pleno derecho de ese procedimiento. Bien, tercer elemento que quiero mencionar, el requisito de inexistencia de criterios sometidos a juicio de valor o ponderación no superior al 25% o 45% en servicios intelectuales. Bien, se ha hablado antes en la sesión en la que estaba el anterior ponente de la Sindicatura de Cuentas, precisamente de bueno, por los comités de expertos, ¿verdad? Tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando analicemos si es posible tramitar un procedimiento abierto simplificado de servicios según la disposición adicional 41, que se refiere precisamente a esos de carácter de naturaleza intelectual, tengamos en cuenta que no todo lo referido, y esto está dicho por la doctrina reiteradamente, la doctrina legal, la doctrina vinculante, tribunales administrativos de recursos contractuales, etcétera. No todo lo referido a consultoría, arquitectura, ingeniería tiene naturaleza intelectual. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y, por tanto, podremos utilizar esos criterios de valoración sometidos a juicio de valor que lleguen al 45% solo en determinadas cuestiones. Por lo tanto, habrá que analizar caso por caso el objeto contractual. Advertencia, en definitiva, aviso a navegantes. No por el hecho de ser ingeniería, consultoría o arquitectura estamos ante una prestación de carácter intelectual que necesariamente nos lleva al 45% y si no supero los 100.000 euros resulta que puedo aprovechar ese 45% de acuerdo evitando la utilización del comité de expertos. Bien, tengamos muy en cuenta eso. Bien.
Cuarto elemento, sobre el plazo de presentación de proposiciones y la necesidad de que la documentación esté disponible por medios electrónicos. Aquí no hay nada que decir, es bastante clara la doctrina. 20 días naturales, como ya sabemos, en obras y 15 días en servicios y suministros. Y evidentemente ya nadie tiene dudas de que este procedimiento, como tantos otros, como el resto, es electrónico, salvo que se apliquen las salvedades de la disposición adicional 15, apartado tercero, y cuarto también, que también contempla una excepción. Bien, pero sí se da una paradoja que quiero mencionar. En el caso de que es una de las cosas que puede hacer que este procedimiento no sea del todo eficaz como se pretendía por el legislador, y que, por ejemplo, es para el caso en el que haya un procedimiento de urgencia, resulta que un contrato de obras celebrado por el procedimiento de urgencia podremos celebrarlo en 13 días para presentar oferta, mientras que en este caso tendremos que acudir a los 20 días. Por lo tanto, a veces resulta que el procedimiento abierto aplicado por urgencia incluso paradójicamente tiene plazos menores que el procedimiento abierto simplificado. Sobre la inscripción en el ROLECE, bien, de esto ya se ha hablado y mucho, ¿verdad? Junta Consultiva de Aragón que dice que sí, recomendación de la Junta Central que dice que no. En definitiva, cada órgano de contratación es el que tendrá que decidir a la vista de sus circunstancias, de las circunstancias digamos, el público o licitador, el objetivo al que se dirige, y evidentemente el tiempo transcurrido, que ya ha transcurrido bastante. Bien, yo lo que quiero poner de manifiesto es lo que dice el 150, no tanto eso, sino lo que dice el 159.4F. Tercero, el punto tercero, que la mesa de contratación dice que comprobará el registro oficial de licitadores, pues que esté debidamente constituida, el poder bastante, la solvencia económica y ese largo etcétera, ¿vale? Y una cuestión importante, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos resulta que cuando acudimos al ROLECE no encontramos la solvencia técnica, porque en aquellos donde no se exige clasificación probablemente esta no aparezca. Bien, ahora aquí encontramos dos cuestiones. ¿En qué plazo? ¿Qué plazo damos para subsanar, de acuerdo, o para pedir esto? ¿Qué utilizamos? Bien, pues aquí acudimos a un pronunciamiento que ya existe, que es el 115/2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, ¿de acuerdo?, que nos dice, que nos sugiere que la subsanación se verifique en ese plazo de 7 días que damos para comprobar también la garantía definitiva, ¿de acuerdo?, o el compromiso de adquisición de medios o lo previsto en el artículo 75. Por lo tanto, esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, quiero hacer una observación. Si utilizamos este plazo es decir, 7 días, pues durante los 3 primeros tendrá que acreditarme la solvencia. Si no somos lo suficientemente diligentes después de esos 3 días donde debe acreditar su solvencia para darle una respuesta, puede que nos encontremos, si la mesa no ha sido lo suficientemente diligente, con un licitador que nos ha presentado esa garantía definitiva, ¿de acuerdo?, y que finalmente no adquiere la solvencia. Por lo tanto, la ley no lo impide, tampoco digo yo que sea una recomendación, pero podría caber la posibilidad, de acuerdo, de establecer dos plazos separados. Uno de 3 días para esa subsanación, no incardinarlo dentro de los 7, si no vamos a ser lo suficientemente diligentes, o si lo hacemos, sepamos que nos puede pasar eso. Y segundo, de acuerdo, esos 7 días para el periodo de garantía. Sexto punto, presentación únicamente en el registro indicado. Efectivamente, dice la ley que las ofertas han de presentarse únicamente en el registro indicado. Y esto lo hace y solo tiene una justificación y un sentido, y es para cuando se dé alguna de las excepciones previstas en esa disposición adicional 15 para la no utilización de medios electrónicos. ¿De acuerdo? Bien, pues también en este caso la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha resuelto en el informe 7118, ¿de acuerdo?, que cuando se dice en el registro indicado, es en el registro indicado. Es decir, incluso permite, en estos casos de presentación en papel, la presentación en otro registro, siendo válida esa oferta siempre que llegue al registro indicado antes del plazo de finalización de las ofertas. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que, como recomendación, ya no mía, sino de la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, es idóneo que se especifique en los pliegos de cláusulas administrativas y la consecuencia de su no atención. Otro aviso a navegantes, si nos vale la expresión, ¿vale? Bien, séptimo punto, sobre dónde se presenta la declaración responsable. Este es otro elemento también de carácter práctico. Bien, esta es una cuestión que presentó sus dudas en su día, pero que hoy en día
entiendo que podemos entender ya resuelta. Es decir, la pregunta versa sobre dónde se presenta la declaración responsable que nos acredita pues, la constitución temporal de empresas, la representación de la sociedad y ese largo etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues también en el informe 115/2018 la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha resuelto, ¿de acuerdo?, diciendo que la documentación correspondiente a la declaración responsable ha de presentarse en los sobres o archivos electrónicos que han de presentarse en la oferta. Y dice que si solo hubiera un sobre, se presentará en este sobre, y que si hubiera más de un sobre, si hubiese dos, se incluirá en el correspondiente a los criterios dependientes de un juicio de valor. Por lo tanto, es una cuestión práctica que también ha quedado resuelta. Octavo punto, y voy terminando con este procedimiento, es sobre la valoración del sobre de criterios subjetivos. Bien, pues aquí lo que quiero destacar es efectivamente que, a mi juicio, porque la ley dice que el técnico dará 7 días para, no me acuerdo cómo dice el tenor literal, para que ha de ser rubricado por el técnico o algo así. Bueno, no lo recuerdo exactamente. Lo cierto es que ha venido a ser interpretado como que en este procedimiento la potestad de aceptar o no, o dar validez o no al informe de valoración recae en manos de la persona o personas que firmen el informe técnico. Bien, para mí no es así. Es decir, esa redacción no desvirtúa evidentemente las competencias que a lo largo de toda la norma y en su interpretación finalista y teleológica, en concreto en el artículo 326, atribuyen a la mesa. Por lo tanto, mi recomendación en este punto es evidentemente incorporar en todo caso el informe, aunque habitualmente se haga así, manteniendo en todo caso la capacidad de la mesa de contratación para decidir sobre el mismo. Sobre el carácter público de la apertura a las ofertas económicas, bueno, aquí hay un poco un sinsentido desde mi punto de vista, ¿no? Y es que no se aplica la excepción del 157.4 cuando se produce la apertura de las ofertas por medios electrónicos, de manera que la Junta Consultiva, en este caso sí, del Estado, ha admitido el tenor literal o la literalidad del precepto, y en el informe 69/2018 nos dice que efectivamente en este caso el procedimiento ha de ser la apertura pública en todo caso. Bueno, da una serie de motivaciones que ahí quedan, que ahí están, que efectivamente dicen que no perjudica y que quizás lo basa en la especialidad de este procedimiento con respecto al otro. Bueno, no sé si tiene demasiado sentido, pero tenemos un informe que nos dice cómo habemos de hacerlo y así ha de hacerse. Por penúltimo, sobre la posibilidad de realizar mesas de contratación no presenciales. Bien, pues a colación de lo anterior y en este caso cogiendo un informe de la Junta Consultiva de Aragón, podemos decir que efectivamente cabe la posibilidad de no hacer mesas presenciales cuando estemos ante los criterios sometidos a un juicio de valor, pero en aquel caso que, y dado que tenemos que hacer público el acto, estemos en aquellos criterios sometidos a juicios económicos o reglas o fórmulas, a los objetivos, habrá que hacerse en todo caso presencial. Y por último, y para cerrar este repaso rápido y lo más breve que he podido del procedimiento administrativo, sobre las actuaciones de la mesa una vez abierto el sobre. Bien, aquí la verdad es que hay una cuestión importante que es la que afecta a las bajas anormalmente desproporcionadas, que incluso puede dar lugar a la a la nulidad, ¿verdad?, del procedimiento desde el punto de vista de la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. En realidad, lo que hace el 159.4 al establecer el procedimiento salta o hace una salvedad a lo exigido por el 149 y 150 respecto de el orden de prelación a la hora de clasificar las ofertas. Mi recomendación, en definitiva, y hay un reciente, para quien le interese o quiera ahondar en ello, recientemente hay un artículo publicado en la revista del IVAP, precisamente que he publicado, que se llama Las ofertas anormalmente bajas y el procedimiento abierto simplificado, donde además de contener una cláusula
modelo para, como posibilidad de utilización para el conjunto de cuando haya que tener en cuenta todos los criterios de adjudicación, no vayamos solo a precio y la oferta normal solo vaya a precio, lo digo porque es una herramienta también útil que puede resultar útil a modo de consulta. Lo que recomiendo es seguir lo previsto con carácter general para el resto de procedimientos 149 y 150, porque el ordenar las ofertas sin haber tenido en cuenta previamente aquellos o aquel que pueda estar en una baja anormal nos puede dar lugar a la postre, hay mucha casuística, a la adjudicación a un contrato que no resulta ser la oferta económicamente más ventajosa, perdiendo por tanto de vista ese principio general contenido en el artículo 1, que es un mandato que no podemos obviar. Bien, desde ese punto de vista cierro el procedimiento y paso, cuando me toque tú dime 5 minutos y yo corto, ¿vale? Y paso al sistema dinámico de adquisición. Bien, ¿por qué el sistema dinámico de adquisición? Nos hablaba el anterior ponente de los acuerdos marco. Efectivamente, son un sistema de racionalización, igual que lo son los sistemas dinámicos de adquisición y son las centrales de compra. Muchas veces ha habido una cierta confusión desde el punto de vista de que, una cierta confusión teórica, ¿no? Por parte de los gestores, no de todos, evidentemente, pero sí ha existido, y yo me la he encontrado más de una ocasión, sobre que, por ejemplo, digamos que los sistemas de racionalización solo son propios o pueden ser utilizados por aquellos que tengan atribuida la compra centralizada. Nada más lejos de la realidad. Cualquier órgano de contratación con capacidad suficiente y necesidades, ¿no? Puede adoptar uno de los dos sistemas de racionalización, ya sea acuerdos marcos, ya sea sistemas dinámicos de adquisición, como es el caso que ha hecho FGV, que luego nos expondrá Rocío, para racionalizar su compra, sin necesidad de tener atribuida una competencia de central de compras, propiamente dicha. Bien, ¿por qué estos sistemas? Bueno, pues siempre han existido, ¿verdad? El sistema dinámico de adquisición ya existía en la anterior legislación, pero sí que es cierto que ha sufrido una innovación legislativa importante que lo ha hecho, si cabe, más dinámico. Bueno, lo ha hecho más dinámico, en puridad. Bien, ¿por qué? Bueno, pues porque el nuevo sistema de contratación pública nos habla de un sistema basado en la eficiencia social, en la calidad, en la incorporación de las pymes, de las cláusulas sociales, de las cláusulas medioambientales, y todo ello teniendo en cuenta además la innovación, ¿verdad?, y la integridad, evidentemente la integridad y el resto de principios generales. Bien, ¿esto a qué nos ha llevado? Pues nos lleva a una gestión en la que podemos ser ambiciosos o poder seguir haciendo lo que veníamos. Y perdonar que aquí haga un poco de predicamento, ¿verdad?, como ha hecho también el anterior ponente, de efectivamente las posibilidades que nos otorga la norma. Y entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos con el sentido común del ponente que estaba que era de la Sindicatura de Cuentas, Juan Vicente, muchas gracias, que hablaba de sentido común. Sentido común. Yo cuando hablaba, Juan Vicente, de sentido común, yo no asistí al principio de tu charla, solo llegué, digamos, en los dos, último tercio. Yo pensaba todo el rato, claro, si es que es así, es la lógica, pero ¿cuál es el sentido común en la ley de contratos? En la contratación pública, los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son el sentido común de la contratación pública, porque son los que informan toda la norma, ¿no? Y aquí, como siempre repito, no podemos utilizar aquella frase de Groucho Marx, este humorista tan querido, ¿no?, que decía, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. No, los principios generales de la contratación pública son los que son. Y partimos también de unos preceptos claves, al artículo 28, idoneidad, necesidad, de acuerdo, y planificación de la compra. Por lo tanto, necesidad, idoneidad, eficiencia. Sabía que me faltaba uno, perdón, eficiencia y planificación de la compra. Bien, todo esto nos lleva efectivamente a los sistemas de racionalización como una oportunidad, como un reto, como esa ambición de las que hablábamos. Bien, ¿yo qué quiero deciros de los sistemas dinámicos de adquisición? En los próximos 15 minutos, dejando más o menos otros 25 minutos para la compañera, que es más o menos lo que habíamos estipulado. Bueno, pues que efectivamente estamos ante un procedimiento íntegramente electrónico, por lo tanto lo primero que necesitamos es
tecnología que nos dé soporte, ¿de acuerdo? Y desde este punto de vista, pues la tecnología existe, ¿eh? No es que lo diga yo, sino que es una realidad contrastada. Contrastada también es este procedimiento ya en el ámbito nacional. Luego os daré algunas referencias básicas de algunas de las cosas que se están haciendo o en las que estoy también haciendo, ¿no? Y por último también quiero decir de este sistema dinámico de adquisición respecto del anterior ponente que se denigraba mucho al acuerdo marco. Bien, si conseguimos, este es el sumum de los sumum, ¿no? Es el máximo de los máximos, pero también es cierto que la conjunción de acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición nos lleva a los catálogos electrónicos. Por lo tanto, una contratación pública bien pensada, yo siempre he defendido desde mi humilde punto de vista que los acuerdos marcos son idóneos, son necesarios para la racionalización de la llamada o podríamos llamar compra mayor, ¿no? Los veo así. Y los sistemas dinámicos de adquisición son lo idóneo, de acuerdo, para esa racionalización de la compra menor. Y quizás no fijemos los umbrales solo en 15.000 euros, sino seamos un poquito más amplios en esa ubicación de un tipo de racionalización y otra de nuestros objetos contractuales. Evidentemente, se trata en los sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente. Y las ventajas, ¿de acuerdo? Y por esa diferenciación que también hay que hacer, no uno es mejor que otro. La ley dice que el órgano de contratación decidirá cuál es el procedimiento legalmente establecido para cada caso concreto. Yo siempre defiendo que la contratación pública es estrategia desde 3 puntos de vista y uno de ellos, por no profundizar en eso, es el procedimental. Y dentro del procedimental no solo está la elección del procedimiento, sino de los elementos que caracterizan a ese procedimiento. Entonces, desde este punto de vista, los acuerdos marcos son ventajosos para muchas cosas, ahí están, su resultado es un resultado real, pero respecto de los sistemas dinámicos de adquisición tienen 2 desventajas. La primera de ellas es que con ellos, en el momento que se acaba el plazo de presentación de ofertas, se cierra el mercado, mientras que en los sistemas dinámicos de adquisición, estamos hablando de compras de uso corriente, no se cierra. Cualquier operador económico se puede adherir a los mismos durante su vigencia. La totalidad de su vigencia, esto es una ventaja muy grande. Alguien puede llegar al tercer año de un sistema dinámico de adquisición y decir, oiga, me quiero suscribir, me quiero homologar a esta determinada categoría y ser parte, ¿verdad?, de su mercado o ser yo parte de este mercado público. Y luego hablaba de la vigencia. Otra diferencia es que los acuerdos marco tienen una vigencia máxima definida por ley de 4 años, mientras que los sistemas dinámicos de adquisición no tienen una vigencia máxima definida por ley, sino que habrá de ser motivada. Si yo estoy comprando ferretería, si yo estoy comprando jardinería, si yo estoy comprando útiles informáticos o consumibles de cualquier tipo como bolígrafos, bien, pues voy a seguir comprando hoy y dentro de probablemente 5 o 6 años. Por lo tanto, si he testado ya el sistema dinámico de adquisición, no digo que lo hagamos la primera vez, ¿de acuerdo?, puedo pensar en hacer un sistema dinámico de adquisición más largo que además no acorta el mercado, no lo recorta. Bien. Lo voy a explicar de una manera rápida y sencilla. No voy a entrar en todos los detalles por una cuestión pura y dura de tiempo y soluciones prácticas que puede dar un sistema dinámico de adquisición. Tenemos, sí me gusta decir que tenemos 2 momentos, 2 partes, ¿no? Al igual que un acuerdo marco. Si todos conocemos el acuerdo marco, el funcionamiento del sistema dinámico es parejo, o sea, es similar, no voy a decir que sea idéntico, tiene algunas pequeñas salvedades, está menos reglado, menos regulado y esta es una de sus múltiples ventajas, ¿de acuerdo? Sin denostar, insisto, a los acuerdos marco, cada uno para su objeto contractual idóneo. Bien, esos 2 momentos son el primero de ellos donde se saca o se publicita un sistema dinámico de adquisición con su correspondiente pliego de cláusulas administrativas, su correspondiente, en su caso, y ahora me diréis, ¿cómo? Sí, en su caso, pliego de prescripciones técnicas, porque esto lo podremos definir a posteriores, y donde lo único que ha de presentar el licitador que se presente en este momento del sistema dinámico de adquisición, aquí están los contratos derivados, aquí están los sistemas, el momento de homologación. Todavía no estamos comprando derivadamente, no hemos llegado a este momento, a esta parte. No me gusta decir fase porque la ley habla de fases para otras cosas. ¿De acuerdo? Bien. Ventajas, pues evidentemente, al igual que los acuerdos marco, aquí no necesitamos presupuesto base de licitación, solo necesitamos un valor estimado. Más ventajas, aquí en este momento el licitador que se quiera homologar solo tiene que presentar un presupuesto A, no tiene ni que presentar proyecto, ni tiene que presentar precio indicativo, ni tiene que presentar nada, solo un sobre A, ¿de acuerdo? Si pensamos que estamos racionalizando la compra menor,
pensemos que vamos a pedir en este sobre A, que son cosas que, bueno, pues tenemos que tener en cuenta. Su funcionamiento, pues igual que los acuerdos marcos se dividen en lotes, los sistemas dinámicos de adquisición se dividen en categorías, y que nadie les llame lotes, porque cada lote es un contrato, y si la ley dice en los 223 a 226 que hablamos de categorías, no son lotes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la utilización incorrecta de términos jurídicos, de conceptos jurídicos, nos puede dar lugar posteriormente, de acuerdo a problemas de carácter técnico en la ejecución o procedimental. Y por eso también no hablo de fases, siempre hablo de momentos o de partes, para no equivocar a nadie. Bien, tiene un plazo de presentación de solicitudes, como cualquier otro procedimiento, en este caso de 30 días hábiles, y la ley lo que nos dice que en el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de las solicitudes de homologación, de participación, de adhesión a una o varias o todas las categorías, depende del licitador, ¿verdad?, la Administración tendrá que darle una respuesta. ¿Cómo? Analizando ese sobre A, si cumple los parámetros que le hemos exigido, y si los cumple diciéndole que sí, y si no los cumple diciéndole que no. Un plazo que puede ser ampliable, ¿de acuerdo? Bien, pero no entramos en eso. Ventajas, pues que también, igual que los acuerdos marco, puede ser organizado de manera centralizada o incluso descentralizada, de manera que esta parte, el sistema dinámico de adquisición, lo saque un órgano de contratación central, principal, y las compras derivadas puedan ser realizadas por otros órganos de contratación, de acuerdo, ya no, o más bien al margen de ese contrato derivado. Bien, modificaciones, las categorías, que esta puede ser una de las cuestiones. Bien, lo bueno del sistema dinámico de adquisición y su duración, insisto, no tengo tiempo y me encantaría poder entrar en muchísimos más detalles de carácter práctico, como la duración. No hay que temer a poder una duración larga, más allá de si es la primera vez y estamos innovando, ¿no?, en nuestro órgano de contratación, por si, oye, pues vamos a corregirlo en un futuro o demás. Pero no hay que tener miedo a ponerle prórrogas, un año prorrogable por 5 a través de prórrogas anuales, porque a diferencia de cualquier otro contrato, aquí no se producen obligaciones por parte del contratista, no tiene miedo, no tiene temor a licitar, no va a decir, ostras, es que como salga, perdón por el ostras, como salga adjudicatario de pues esta categoría, o salga homologado, mejor dicho, en esta categoría, pues ya si hay una revisión de precios, no, pensar que hay un valor estimado. A la hora de calcular el valor estimado para esa duración hay que hacerlo a razón de precio de mercado. ¿Y cuándo? A razón de precio de mercado. ¿Cuándo retenemos el presupuesto base de licitación? ¿Cuándo enviamos la invitación? Pues en cada momento. Si la enviamos dentro de 3 años, ese precio de 3 años de los bolígrafos o de los ratones tiene que estar adecuado al precio de mercado, o ha de ser el de hace 4 años. Pues no, tiene que estar adecuado al precio de mercado. Por lo tanto, cuando hagamos el valor estimado, hagamos ese ejercicio, ¿verdad?, de hipotética actualización o estimación de la actualización. Y, por tanto, no hay ese temor a que los licitadores no vayan o acudan a nuestro procedimiento. Y lo mismo respecto a las modificaciones. Disposición adicional 33, consúltenla. Nos permitirá modificar ese valor estimado hasta un máximo de un 20%. ¿Y qué más? Pues las categorías. Si yo defino ratones, no tengo por qué decir, a la hora de definir la categoría, dentro de un ratón me entra un ratón con luz, me entra un ratón como este, o me entra el ratón de gamer que usa mi hijo mayor. Me entra un ratón y ya está. Y el de dentro de 3 años, si resulta que es, no lo sé, que anda solo, pues también me entrará, porque será un ratón. Por lo tanto, no necesitamos modificar técnicamente las categorías. Esto es muy importante. En esta parte sí, mesa de contratación, en esta también se puede, pero no la recomiendo. ¿Por qué? Estamos racionalizando compra menor. ¿Pedimos solvencia para la compra menor? En teoría, podemos hacer otra cosa, pero ¿tendría sentido desde el punto de vista operativo hacer obras de hasta 200.000 euros en un sistema dinámico de adquisición? ¿Compras derivadas? No, bajo mi punto de vista, en aplicación del sentido común, que nos hablaba Juan Vicente, y de los principios generales que he mentado yo, sería ciertamente un desliz, por lo menos hacia el principio de publicidad, concurrencia competitiva, ¿de acuerdo? En fin, incluso transparencia, podríamos decir. Por lo tanto, cada procedimiento tiene su ubicación. ¿Por qué digo esto? Porque decía, mesa de contratación aquí sí, para corresponsabilizar evidentemente de la documentación, y aquí no. Acudamos solo al precio, racionalicemos
seamos evidentemente dinámicos, ¿de acuerdo?, en nuestro sistema. Si creamos un sistema dinámico de adquisición, no nos entrampemos con las fórmulas de fiscalización previa, no le apliquemos la fiscalización del procedimiento simplificado o supersimplificado como ya ha pasado, porque dejaremos de ser dinámico. Habremos convertido la racionalización de la compra menor en un procedimiento administrativo más que no nos dará las soluciones que deseamos o que buscábamos inicialmente. Y, por tanto, bueno, pues desde ese punto de vista lo mismo podemos decir de las garantías. Garantía, bueno, pues pedimos garantía para un contrato menor, bueno, pues cada uno haya cada cual, ¿verdad? ¿Es posible pedirla? Bien, se puede interpretar analógicamente, aplicando el supersimplificado, diciendo que no. Bien, no hay ninguna prohibición, vale, pídanla ustedes. Bien, en un sistema dinámico de adquisición se puede pedir aquí, se puede pedir aquí. Si la pedimos aquí, podemos pedirla mediante retención en el precio. Podemos también optar a la recapitalización de la garantía definitiva hasta un 5%, nos lo contempla la ley. Mi opinión, pues si estoy racionalizando compra menor y no he pedido en la vida compra menor, no la pediría. Omitiría la posibilidad, o sea, me estoy ralentizando. Y es más, podría aplicar el propio 1, 2, si no recuerdo mal, que nos dicen aquellos suministros que se entregan con anticipación al pago del precio, se podrá eximir del pago de garantía. Precepto que también nos contempla la posibilidad de eximir del pago de garantía. Por lo tanto, si la ley me habilita a ello, si nunca la he pedido, ¿por qué me voy ahora a complicar? Racionalicemos. Responsable del contrato, lo mismo. Es tanto el juego que da el sistema dinámico de adquisición, que el responsable del contrato podemos pedirlo aquí para todo, nombrarlo aquí, podemos nombrarlo para cada categoría. Podemos incluso, las categorías se pueden dividir en subcategorías. Eso habrá que analizarlo al caso concreto. ¿Por qué? Imaginaros que compensa imaginaros especies vegetales. Y yo tengo voy a decir tres cosas: árboles frutales, arbustos y rosales. Bien. ¿Me interesa dividir en subcategorías? Bueno, pues no sé hasta qué punto. A lo mejor sí, por el volumen de compra de cada una de estas subcategorías. Bien, pues resulta que gastamos muchísimo en subcategorías. Vale, pues dividimos en subcategorías. ¿Por qué a lo mejor no me interesa dividir en categorías? Imaginémonos que uno de nuestros proveedores me interesa, dividir en subcategorías. Uno de nuestros proveedores solo licita rosales, ¿de acuerdo? En el momento que yo haga una licitación de arbustos y de árboles frutales, no va a poder participar. Y si además he metido en el pliego una cláusula administrativa que diga que a la quinta vez, cuarta, tercera, a la que yo quiera, que no presente oferta, bueno, la que yo quiera tampoco, no sean exigentes, ¿no? Que no presente oferta a los licitadores invitados, serán excluidos. La exclusión no les impide volverse a presentar, recordar esto también. Por lo tanto, pensemos todo desde el punto de vista de la carga administrativa, de la burocracia externa y también interna, ¿de acuerdo? Bien, responsable del contrato, decía, bueno, pues a lo mejor lo idóneo es nombrar un responsable del contrato para esta parte, SDA, que se encargue de ver que todo funciona bien, y otro responsable del contrato por categoría. O, bien, perfecto, genial, me da tiempo, 5 minutos. O bien para cada una de las categorías. O bien habrá quien diga, pues yo lo voy a hacer en cada compra derivada. Bien, todo eso medirlo desde el punto de vista de la carga administrativa. Y del dinamismo, que es lo que estáis haciendo. ¿Queréis dinamismo? ¿Para qué? Para racionalizar la compra menor. Pues entonces, ser dinámicos. Bien, más ventajas, fijaros. Permite crear el sistema dinámico de adquisición categorías por zona geográfica, que puede ser el caso para algunas administraciones o poderes adjudicadores, por volumen máximo de contratos definido o entendido, que la ley no lo dice, pero yo creo que otra forma no hay de entenderlo. Ya estoy aquí, en la compra derivada también, ya me sitúo por aquí, en la compra derivada concretamente. Bien. Permite volumen máximo de contratos, como aquella que nosotros podemos imaginar o racionalizar de repente los trabajos de jardinería, por decirlo de algún modo, o los suministros de un determinado órgano de contratación, no todos, sino una parte, pero hay una serie de contratos menores que no tienen ubicación en ninguna parte. Bueno, pues llamémosle, no le llamemos así, pero categoría cajón de desastre. Es ese volumen máximo de contratos que nos permite, de acuerdo, ubicar ahí también dentro de esa categoría que hemos creado esos contratos que no tienen una ubicación concreta. Ya en esta parte es donde sí hay que hacer un presupuesto base de licitación, y esto lo explicará muy bien seguro Rocío. Aquí presupuesto base de licitación sí, recordar que aquí no, y no voy a entrar en el tiempo, pero realmente los elementos que nos hacen falta aquí para contratar derivadamente no habrán de ser mayores, ¿de acuerdo?, que los que nos hacen falta para un contrato menor, obviando el que
que no se fracciona el objetamiento del contrato, no hay que motivarlo, que no se vulnera el límite máximo de contratación anual, no hay que motivarlo, ¿de acuerdo? Si yo tengo un licitador que es el adjudicatario de 10 contratos por 10.000 euros cada uno, por decir algo, en el plazo de un año, pues oye, dichoso él, yo lo he hecho todo perfecto porque he invitado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, informe de necesidad e idoneidad, presupuesto base de licitación y si queremos, evidentemente sí, memoria técnica, PPT, ¿de acuerdo? Algo relativamente sencillo, lo mismo que utilizamos, ¿de acuerdo?, para una compra menor. Ya os he dicho que no a la mesa de contratación, os he explicado la garantía responsable, que no hay límites. Yo sí recomiendo desde ese punto de vista, que antes ponía el ejemplo de los 200.000 euros de una obra, y con esto casi termino, que fijéis un límite de contratación por compra derivada, para que alguien no venga y pueda decir yo quiero hacer una compra derivada de bolígrafos por... No, bien, esto es una prevención en el pliego que hay que decir, bueno, pues las compras derivadas podrán ser de un máximo de... Oye, se puede equiparar al procedimiento súper simplificado, 35.000 euros, imaginaos para servicios, y a partir de ahí cualquiera que quiera comprar se utilizará cualquiera de los procedimientos legalmente previstos en la norma, ¿de acuerdo? Y por último, sí deciros que hay una posibilidad, que el plazo de presentación de ofertas son 10 días y que, bueno, pues a través del pliego de cláusulas administrativas y la práctica administrativa se puede incitar, que no obligar, a reducir ese pliego y a obtener mejores resultados. Quiero deciros ahora solo un repaso. Sistemas dinámicos de adquisición como sistema contrastado lo tenemos ya en ADEGE, Arcos de la Frontera, Ayuntamiento de Gozón, Cádiz, Canal Sur, Cantabria, EMT, Empresa Municipal de Transportes, que es un monstruo desde el punto de vista, como puede serlo la Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, desde el punto de vista de volumen de compra, no, que nadie me interprete mal, por favor, además, en fin. Galicia, de acuerdo, Gerencia, Mutua esta Navarra, creo que es, Gijón, que ha hecho materiales de obra y también de obras, Piélagos, que es un municipio pequeño que ha sacado 3 muy simpáticos, que es uno de fiestas, la pólvora de todos los años, recordemos, de libros y de transportes, y Universidad de Almería, que para mí ahora mismo, junto con FGV, son los más avanzados. Ellos están un punto más adelante, porque otro día, si quiere Beatriz, os explico el funcionamiento de esa concepción, ¿verdad?, de la que se puede llegar a crear catálogos electrónicos. Y una curiosidad que sí que quiero aumentar, y con esto sí que termino, y es que, por ejemplo, el pliego de prescripciones técnicas del sistema dinámico de adquisición de transporte en Piélago, que se refiere a transporte de menores a centros de día, de transporte de personas de tercera edad, es decir, de atención sociosanitaria y otro tipo de transportes, tiene diversas categorías, dice el pliego de prescripciones técnicas. Ellos dicen esta fase previa, yo os digo corregirlo de fase previa, no ponerlo, dice en este momento de la licitación no es preciso pliego de prescripciones técnicas. Mayor dinamismo y simplicidad administrativa es difícil encontrar en un procedimiento de contratación. Muchas gracias.